Bien, para resolver este problema vamos a utilizar una ecuación que nos va a relacionar el campo eléctrico con la diferencia potencial. Partiremos de que nosotros tengamos una partícula Q positiva y yo quiero trasladar esa partícula de este punto A a este punto B por este caminito. Y si yo quiero trasladar dicha partícula de este punto A a este punto B en forma cuasistática, o sea que se mantenga en equilibrio en cada instante, vamos a requerir de una fuerza externa, de tal manera que la fuerza eléctrica, que viene a ser Q por el campo eléctrico, sumada esta fuerza eléctrica con la fuerza externa, nos dé cero. Entonces vamos a despejar esta fuerza externa, que nos saldría menos Q por el campo eléctrico, por lo cual el trabajo realizado de esta fuerza externa para poder llevar la partícula de este punto A a este punto B viene a ser igual a la integral de línea de este camino menos Q por el campo eléctrico, y esto multiplicado escalarmente por el diferencial de L, donde el diferencial de L viene a ser pedacitos pequeños de la trayectoria que va a seguir esta partícula. Y bueno, ahorita vamos a introducir lo que viene a ser la diferencia potencial, que se va a definir de la siguiente manera. Va a ser el trabajo que se tiene que realizar para llevar una carga de un coulomb de este punto A a este punto B, que se va a encontrar en un campo eléctrico B. Entonces, despejando Q, tendríamos que el trabajo realizado de A hasta B sobre Q sería la diferencia potencial AB, y tendríamos esta ecuación que le vamos a llamar 1. Algunas cositas importantes de la diferencia potencial es que esta no depende del camino, sino del punto inicial y del punto final. Esto se puede observar resolviendo la ecuación 1 de un campo eléctrico generado por una carga puntual. Y bueno, para resolver el ejercicio vamos a necesitar de la ecuación número 1. Por lo que primero establecemos nuestro sistema de referencia, que va a estar ubicada en el centro del cascarón esférico. Y nosotros, para hallar el potencial en todo el espacio, vamos a partir desde el infinito y así hasta adentrarnos dentro del cascarón esférico y de la superficie. Este ejercicio se va a resolver por varios casos. El primer caso viene a ser cuando nosotros queremos hallar el potencial eléctrico de cualquier punto mayor que 3 veces R, o sea, desde el infinito hasta antes de llegar a la superficie externa del conductor. Utilizando la ecuación 1, vemos que lo primero para calcular sería el campo eléctrico. Además aprovecharemos la simetría esférica que tiene este conductor, por lo cual vamos a trabajar con Gauss. Y la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana o imaginaria sobre epsilon sub 0. Tenemos un conductor que está cargado positivamente, por lo cual el campo eléctrico es saliente. Entonces, utilizando la ecuación de Gauss, tendríamos que la doble integral cerrada del campo eléctrico multiplicado escalarmente por la diferencial de área, donde el campo eléctrico va a tener una dirección radial, y ese diferencial, ese vector diferencial de área, va a tener como vector unitario que también va a tener una dirección radial y va a ser perpendicular a la superficie gaussiana. Y en toda esa superficie gaussiana tenemos que el campo eléctrico es constante. Y además la carga encerrada sería más 3Q menos 2Q más Q, por lo cual la carga total encerrada sería más 2Q. Entonces tendríamos de que el campo eléctrico multiplicado por la integral doble cerrada del diferencial de S es igual a 2Q sobre epsilon sub 0, donde dicha integral doble cerrada de D de S sería 4pi por R minúscula al cuadrado. Despejando, tendríamos que el campo eléctrico, su módulo, es igual a 2Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado. Utilizamos la ecuación 1, donde el potencial inicial viene a ser el potencial en el infinito, que viene a ser igual a 0. Y el potencial final viene a ser cualquier punto en el espacio fuera del cascarón esférico, por lo cual sería el potencial de R. Entonces esto es igual a menos la integral. Los límites de integración me van a definir el signo que va a tener este potencial, por lo cual vamos a partir desde el infinito y vamos a ir hasta R. Entonces va a ser la integral del producto escalar del campo eléctrico con diferencial de L. Como el campo eléctrico va a tener dirección radial y además D de L va a ser una línea recta y va a tener también dirección radial, pero en forma contraria, de sentido contrario al campo eléctrico saliente. Y como hemos dicho, ya no vamos a colocar el signo, porque los límites de integración me van a determinar ello. Reemplazando, teníamos esto. Y resolviendo la integral, vamos a obtener de que el potencial en R es igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0 por R minúscula. Y un caso particular
si es que R es igual a 3 veces el radio mayúscula, o sea en la superficie externa del cascarón, en esa misma superficie, el potencial viene a ser igual a Q sobre 6pi por epsilon sub 0 por R. Y ahora vamos por otro caso, cuando R minúscula sea mayor que 2R mayúscula, menor que 3R mayúscula. El campo eléctrico es nulo, siempre y cuando el conductor esté en equilibrio electrostático. Bueno, unas observaciones previas. Tengamos nosotros nuestro conductor que va a tener la forma de un cascarón. Internamente no va a estar ubicado ni una fuente eléctrica. Y además que la carga neta de este conductor sea igual a cero. Por lo cual tendríamos la siguiente ecuación. Las cargas en un conductor se van a ir a la superficie o se van a ubicar en la superficie exterior de este conductor, de este cascarón, donde en la parte interna no va a haber nadie. Entonces esta parte interna se va a comportar como un aislante, y esto es lo más conocido como la jaula de Faraday. Además que el campo eléctrico que va a salir del conductor viene a ser perpendicular a las superficies de este conductor. Ahora imaginemos que tengamos un conductor que también tenga la misma forma de un cascarón, pero ubicamos al interior una carga positiva. Entonces esta carga positiva va a inducir carga en la superficie interior del conductor de signo contrario, o sea, menos. Tenemos que aquí en la superficie interior se va a distribuir carga negativa. Hay que recordar que también que tenga carga neta el conductor igual a cero. Y también hay que tener en cuenta que en la superficie exterior va a formarse carguitas positivas, ¿no? O sea, van a estar sedientos de electrones ya que se han trasladado hacia la parte interna. Y otro caso sería que tengamos un conductor con carga neta distinto de cero, y adentro de este conductor al interior se va a encontrar una carga positiva. Entonces, como sabemos, esta va a inducir cargas en la superficie interna, y la cantidad de carga que va a estar ubicada en la superficie externa va a ser hallado con esta ecuación, ayudándonos también de la ley de Gauss. Y por último, si nosotros tenemos un conductor y lo ubicamos dentro de un campo eléctrico externo, lo que va a pasar adentro de este conductor es que se va a generar acá cargas positivas y acá cargas negativas, de tal manera que genera un campo eléctrico interior. Este campo interior y este campo exterior dentro del conductor se van a anular. Y si nosotros trazamos nuestra superficie gaussiana en cualquier parte de este trozo, por ejemplo, vamos a cogerlo en esta parte, como el campo eléctrico al interior del conductor es cero, Gauss nos dice de que la carga encerrada tendría que ser igual a cero. Si nosotros tenemos que la carga interna total va a ser igual a menos Q, entonces en este caso hemos cogido esta superficie gaussiana, por lo cual encierra una parte del cascarón esférico. Entonces esa parte del cascarón esférico va a contener una cierta cantidad de carga, que en magnitud viene a ser igual a la cantidad de carga que se ubica al interior, pero de diferente signo. Entonces tenemos que nuestra carga encerrada, para que sea cero, como teníamos que la carga interna era menos Q, entonces la carga que se va a ubicar en este trocito viene a ser más Q, por lo cual tendríamos que la carga encerrada sería igual a 0. Y utilizando esta ecuación obtenemos que la cantidad de carga que se ubica al exterior viene a ser 2Q. Entonces vemos que todas esas carguitas se van a ir a las superficies, de tal manera que el campo interno sea igual a 0. Y aplicando la ecuación número 1, como el campo es 0, tenemos que nuestra diferencia potencial es igual a 0, por lo cual nuestro potencial eléctrico inicial es lo mismo que nuestro potencial eléctrico final. Y nosotros teníamos que inicialmente el potencial en 3R, por lo cual ya lo habíamos calculado. Y final era el potencial en 2R. Como potencial en 2R es lo mismo que potencial en 3R, entonces el potencial en 2R es igual a Q sobre 6pi epsilon sub 0 por R. Ahora para el tercer caso, que viene a ser cuando R minúscula sea mayor que R y menor que 2R. Tomamos nuestra superficie gaussiana, que va a ser una superficie esférica, de modo que la carga encerrada es igual a Q menos 2Q, que en total sería menos Q. Entonces la carga encerrada total viene a ser menos Q. Y al ser una superficie conductora que tiene carga negativa, el campo eléctrico es entrante, por lo cual el campo eléctrico es negativo, por lo cual sale el campo eléctrico sería menos campo eléctrico multiplicado por 4pi r cuadrado, y esto es igual a menos Q sobre epsilon sub 0, por lo cual el campo eléctrico
en su módulo viene a ser igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado. Nuevamente utilizando la ecuación número 1 obtenemos que el potencial inicial viene a ser en 2R, o sea el potencial evaluado en 2R. Y el potencial final viene a ser cualquier punto mayor que R. Entonces el potencial evaluado en R. Y bueno, establecemos nuestros límites de integración y resolvemos la integral. Por lo cual obtenemos que el potencial en R minúscula sería menos Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R minúscula, más 7Q sobre 24pi epsilon sub 0 por R. Entonces, en un caso particular, si es que R es igual a R mayúscula, obtenemos de que el potencial en R es igual a Q sobre 24pi por epsilon sub 0 por R. Y bueno, el último caso, que sería cuando R minúscula sea mayor que 0 y menor que R. Tomando nuevamente una superficie gaussiana que va a tener una forma esférica, obtenemos que la carga encerrada total viene a ser Q. Y al ser una carga positiva tenemos de que el campo eléctrico es saliente. Resolviendo por Gauss obtenemos de que el campo eléctrico es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R cuadrado. Y utilizando nuevamente la ecuación número 1 obtenemos que el potencial inicial viene a ser potencial en R mayúscula y el potencial final viene a ser el potencial en R minúscula, ¿no? Y establecemos nuestro límite de integración y resolvemos dicha integral, por lo cual obtenemos que el potencial en R es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 por R menos 5Q sobre 24pi epsilon sub 0 por R. Y finalmente reunimos todos los casos y obtenemos el potencial en todo el espacio.